mañana, 31 minutos. Esto es Mañanas Capital. Qué bueno que están en la sintonía de la 104.1 Capital Radio. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir con ustedes este espacio durante 2 horas de 8 a 10 de la mañana en Mañanas Capital. El día de hoy con un invitado bastante especial porque estamos precisamente en Semana Santa. Nos acompaña hoy Felipe Mendoza. Él es teólogo, es pastor cristiano y lo hemos invitado para que hoy charlemos sobre el tema de la Semana Santa, con una perspectiva pues muy particular que tienen las iglesias cristianas también, muy respetable también, además, Eliana, pues todos tenemos una fe y una manera, ¿no?, de manifestarla y expresarla. Yo pienso que lo importante es tener fe independientemente de la religión que se profese, y creo que la fe más importante es, o lo más importante de cualquier religión es eso, ser buena persona, ser mejor persona. Sí, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así dice el dicho, muy bien. Y si a usted la fe la fe que usted profesa lo hace mejor ser humano, pues bienvenido sea, ¿cierto? Así que le damos una cordial bienvenida. Felipe, buenos días, bienvenido. Buenos días, Javier, a todos los que están en la mesa, buenos días. A todos los oyentes también muy buenos días. Un gusto estar una vez más en Mañanas Capital. Sí. La verdad que es un privilegio estar aquí otra vez. Felipe también estuvo en diciembre también, estuvimos hablando un poquito de lo que hacen ellos con la fundación. Con la fundación, sí. Más que todo fue con el tema de la fundación que la iglesia del Pastor Felipe también desarrolla un trabajo social bien importante, bien interesante. En aquella oportunidad, Eliana, ayer tuvimos un invitado que fue Diego de Alba. Yo no pude estar en aquella oportunidad. Felipe también estuvo aquí en aquellos días. Yo tampoco pude estar, pero hoy ya gracias a Dios, con salud sobre todo, entonces nos acompaña y qué bueno poder compartir este espacio con Felipe. Felipe, la Semana Santa, la Semana Mayor, particularmente, bueno, uno puede decir, ¿qué se celebra en la Semana Santa? ¿O qué se conmemora? Uno dice, no, la muerte y la resurrección de Jesús, pero puntualmente, desde su perspectiva, ¿qué es lo que se celebra o se conmemora en estos días? Claro que sí. Nosotros como creyentes, como cristianos, recordamos con mucho respeto la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero tiene un contexto, ¿verdad? Un contexto, ya que sabemos que Dios envió a su Hijo, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el contexto de esta historia? ¿Cuál es el contexto de esta semana? El amor eterno de nuestro Dios. El amor eterno de nuestro Dios. Muy bien. Felipe, hablemos un poco de la evidencia histórica, porque a pesar de que nos enseñan en algunos colegios, ahí la cátedra, yo no sé si existe, profe, usted me dará razón, ¿existe todavía la religión? Existe la cátedra. Educación religiosa. Educación religiosa. Entonces, le dicen a uno y a uno la familia también le enseña, ¿no? Que pues la Trinidad, que Dios, el Espíritu Santo, que el Señor Jesús. Pero hablemos de las evidencias históricas de la existencia de Jesús. ¿Existió realmente Jesús? Claro, por supuesto. ¿Y qué evidencias hay? Las hay. Claro que sí que las hay. Cuando hablamos de las evidencias históricas, tenemos que ver que cuando escuchamos acerca de Sócrates, por ejemplo, quiero colocar un ejemplo, asumimos que existió Sócrates por el testimonio de una sola persona, que es Platón. Sabemos de la mayéutica, sabemos que él murió obligado a tomar la cicuta por pervertir a los jóvenes. Sabemos la historia de Sócrates, pero asumimos que es verdad por un testimonio. Por un solo testimonio. Por Platón. Y todo lo damos como hecho. Como hecho. Ajá. Entonces, y con Jesús pasa algo singular, particular, porque algunos dudan, pero hay muchos testimonios. Está Mateo, que escribió su evangelio, está Marcos, dicen los historiadores como Eusebio e Ireneo de León, que Marcos escribió su evangelio en base a los dichos de Pedro, es decir, que posiblemente Marcos era escriba de Pedro, Pedro fue testigo ocular. Lucas, dicen los estudiosos, que entrevistó a María para escribir su evangelio, y Juan fue testigo ocular. Está también Pablo, está también Santiago, su hermano. Hubo también un hombre llamado Mara Bar Serapio, él fue
un filósofo griego, y él dice que Jesús fue adorado entre los cristianos. De igual manera, un hombre llamado Sexto Julio Africano, él cita a un historiador llamado Talus. Y este hombre Talus dice que en el momento de la crucifixión hubo tinieblas, como lo mencionan los evangelios, que hubo tinieblas en la muerte, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un hombre también llamado en los 1800 H.G. Wells. Y él dice, mire lo que dice: yo no soy creyente, soy historiador, pero tengo que aceptar que Jesucristo es el centro de la historia. Así es, muy bien. Entonces sí hay evidencia, por lo menos de testimonial, de que Jesús existió y que no es cuento. Pues yo no quiero ser la escéptica, Felipe, pero ¿qué tanta evidencia científica tenemos acerca de la existencia de Jesús? Ok, lo que pasa es que no podemos decir evidencia científica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ciencia es método científico. El método científico es demostrable. Sí, por ejemplo, yo puedo demostrar la ley de la gravedad, pero en este asunto es más que todo histórico, arqueológico y filosófico. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Lionel Luke. Él fue un gran abogado, récord Guinness en los casos más ganados durante toda la historia. Y él tuvo ese pensamiento: ¿será que Jesús existió? Lo dudo mucho. Y comenzó a hacer un estudio exhaustivo de esto, de la vida y resurrección de Cristo, y terminó siendo un creyente. Y era un ateo. Y él dijo, tiene una frase que la voy a parafrasear obviamente, y dice, yo dudaba de que Cristo era el Señor, que era el Mesías, que era nuestro Dios, pero bajo este estudio que he hecho, hoy puedo ver que Jesús existió y es nuestro Señor y Salvador. Y no solamente él, también C.S. Lewis. C.S. Lewis es un cronista, el cronista de las, ¿verdad?, de las historias de Narnia. Las crónicas de Narnia. Las crónicas de Narnia. De las que hay película además. Ajá. Él también se volvió al cristianismo. También se volvió al cristianismo anglicano, y él era ateo anteriormente, pero también hizo un estudio exhaustivo de la vida, resurrección de Cristo, y terminó creyendo. ¿Por qué? Porque las evidencias son muy fuertes. Y él tiene una frase muy especial que dice: el Hijo de Dios se convirtió en Hijo de Hombre, para que nosotros, hijos de hombres, nos convirtamos en hijos de Dios. Entonces hay muchas evidencias, muchas personas creyentes, pero también intelectuales, como hablábamos la anterior vez. Hay personas como Immanuel Kant, C.S. Lewis, ya lo nombré, Jorge Augusto Curie, también está Blaise Pascal, Isaac Newton, muchos hombres, el príncipe de las matemáticas, que en ese momento se me escapa el nombre, pero fueron personas muy intelectuales. Hoy en día también hay un hombre llamado Francis Collins, que cuando era presidente Barack Obama lo catalogó como uno de los personajes, de los científicos más inteligentes del mundo actual. Entonces él cree en Jesús y tiene argumentos y tiene muchos escritos acerca de este tema. Felipe, muchas veces hablamos, que estamos los cristianos, y que el cristianismo tiene, como hace un rato lo mencionábamos, muchas vertientes, puede ser la palabra. Sí. Hay cristianos católicos, hay católicos ortodoxos, hay cristianos protestantes, ¿cómo es? Anglicanos, en fin, hay muchas vertientes. Somos los cristianos, ¿cierto? Y hay judíos y está el Islam, y son religiones abrahámicas. Explícanos un poquito de eso, para que a veces no tenemos claro esas ideas y esos conceptos. Aprovechemos este espacio para contarle a los oyentes de qué se trata esto. Por supuesto, el judaísmo, dentro del judaísmo hay varias corrientes. Está ¿también? El judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo, está también el judaísmo liberal y el mesiánico. Entonces, obviamente, como tú dices, Javier, viene del padre Abraham, como le llaman ellos. Y Abraham fue una persona que tuvo un encuentro con Dios, Dios le habló, y a partir de su descendencia pues vienen los judíos, los israelitas. Pero también, hablando de los musulmanes, dice la historia que en el año 600 aproximadamente, Mahoma, que es su fundador, lo que hizo él, no estoy argumentando nada en defensa de nada, sino la historia lo dice. Él lo que hizo fue cambiar nombres, por ejemplo, de Isaac a Ismael. ¿Ah, sí? Sí, porque él dice que tuvo una revelación, pero si echamos lógica, como se dice coloquialmente,
esos escritos ya habían estado muchísimos años, y lo que él hizo fue una modificación del Antiguo Testamento y exactamente del Pentateuco, que es el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Entonces, los musulmanes sí creen en un Dios supremo, pero no es el mismo. ¿No? Alá no es el mismo. No es el mismo Dios nuestro. Si uno se pone a estudiar de manera pausada, exhaustiva, no es el mismo Dios, porque el Dios de nuestros antepasados, o el Dios de la Biblia, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es un Dios diferente, es un Dios misericordioso, un Dios que no nos insta a la violencia, no nos insta a nada de eso, sino que nos insta al amor, a la misericordia. Así que hay una diferencia de pronto sustancial, sí, que se puede ver de manera fácil. Nos escriben ya por acá el nombre del príncipe de las matemáticas, Johann Carl Friedrich. Exacto. Ahí nos hace la aclaración. También un saludo muy especial para Lady Caicedo, que está hasta ahora conectada con nosotros. Si usted tiene preguntas... Lady Caicedo, perdóname, es la señora, es mi esposa. la esposa de Felipe. Sí, y aprovechar ese momento... Están de aniversario. 6 años con mi esposa, una gran mujer, una mujer bella por dentro, por fuera. Qué bonito. Aprovecho esta oportunidad para mandarte un saludo. Eres muy especial, te amo, y que Dios te siga bendiciendo y levantando en todas las áreas. Qué bonito ese mensaje. Venga, yo les iba diciendo a todos los oyentes de Mañanas Capital que si ustedes tienen preguntas... Sí, claro. Por favor, sí. Estamos en una transmisión de Facebook Live. En vivo. Ahí está compartida. Por acá también se conecta Harry Castillo a esta hora. Bueno, si usted tiene preguntas, quiere saber más, y de pronto usted es de aquellos que dice, como Santo Tomás de Aquino, hasta no ver, no creer, escríbanos a nuestra transmisión de Facebook Live, Facebook e Instagram como mañanas.capital. Yo creo que es Santo Tomás. Santo Tomás. Y Santo Tomás de Aquino es otro. Es otro, más adelante. Más adelante. 1400, 1500. ¿Ves cómo uno se confunde? Sí. Qué bueno que nos pueden sacar de Tomás esas es el dudas. apóstol. Y Tomás de Aquino fue un líder cristiano que era, por ejemplo, mencionó mucho sobre la existencia de Dios, argumentos. Por ejemplo, hay que ver que hay evidencias, porque cuando hablamos de teología, vemos que la teología es la disciplina que estudia a Dios, porque Dios se autorrevela. Por ejemplo, se autorrevela mediante la creación. Por eso dice el Salmo capítulo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche emite sabiduría. El Salmo 8 dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo pues, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Dice el astrofísico Frey Hall, un astrofísico que existió, un superintelecto ha jugado con la física. Otro pensamiento dice que así como un reloj demuestra la existencia de un relojero, el universo demuestra la existencia de un arquitecto. Muy bien, qué bonito. Bonitos mensajes. Felipe, cuéntenos, ahorita escuchábamos una canción de Richie Ray y Bobby Cruz que habla de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos en ese entonces era un grupo religioso. Este grupo inició en el periodo intertestamentario, es decir, en el periodo más o menos después de Esdras. Lo consideran como un precursor de esta rama. Los fariseos eran personas que, aunque hablaban la verdad en algunos aspectos, pero eran muy religiosos. No se juntaban con los pecadores, no estaban con las personas de la... Se creían de mejor familia. Se creían de mejor familia, no estaban con el público, no interactuaban con ellos, se creían, como tú dices, de mejor estatus. Y por eso rompió tanto con Jesús, porque Jesús era amigo de ellos. Porque Jesús dijo, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Y recuerdo esa frase de Lutero que dice que el amor de Dios no es un regalo para los justos, sino un premio, no es un premio para los justos, es un regalo para nosotros los pecadores. Entonces los fariseos eran personas, digámoslo así, elitistas también. Eran personas que decían, no, ustedes no. Hubo otro grupo muy parecido, que son los saduceos, que se juntaron con los fariseos en el Sanedrín para
juzgar, para criticar y para provocar la crucifixión de Jesús. Tremendo. Felipe, yo tengo una pregunta y siempre me ha causado curiosidad este tema de los evangelios apócrifos. Se dice mucho que hay evangelios, hay un evangelio, dicen que escrito por María Magdalena, bueno, por otros apóstoles, ¿sí? Sí. Cuéntanos un poco de esa historia, qué tan cierto, qué tan mito hay alrededor de eso, los evangelios apócrifos. Por supuesto, no solamente hay evangelios apócrifos, sino otros libros del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué nosotros vemos claramente que no son escritos fieles? Yo he leído alguno de ellos. Y por ejemplo, hay un libro que se llama el Evangelio de Pedro, y este Evangelio de Pedro fue escrito después de que murió Pedro. Entonces, hay una incongruencia histórica, y asimismo con los otros evangelios, estos evangelios apócrifos fueron escritos, ¿verdad?, que la iglesia cristiana en ese entonces primitiva no aceptó. ¿Por qué no aceptó? No porque dijeran, no nos conviene que sean fieles, no nos conviene que se incluyan en el canon. No, lo que pasa es que hubo un concilio. Este concilio se llamó el Concilio de Cartago, presidido por este hombre Agustín de Hipona, que fue un gran erudito, y ellos se reunieron para decir este evangelio sí y este evangelio no. Pero ¿sabe cuál es lo especial de aquí? Que las personas que decidían esas cosas tan importantes eran descendientes espirituales, hablemoslo así, de los apóstoles. Por ejemplo, llamados los padres apostólicos, eran discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, Policarpo de Esmirna fue discípulo de Juan. Ireneo de León fue discípulo de Policarpo, y así Clemente y otros hombres fueron personas que escucharon, que vivieron con los apóstoles, y ellos tomaron estas decisiones. Entonces tenemos que ver que lo que tenemos hoy en día es producto de la doctrina apostólica. Yo tengo acá una pregunta de un amigo nuestro, del maestro Freddy Recalde. Dice, ¿cuál es el contexto de la Semana Santa para un cristiano en estos tiempos de desacralización y secularismo viviente, al menos para los jóvenes? Es una buena pregunta para los jóvenes. Recordemos, como decíamos anteriormente, que hay varios tipos de jóvenes, los centennials, los millennials, y los jóvenes en algunos aspectos se alejan un poco de lo espiritual, de lo religioso, llamémoslo así. Pero yo creo que depende mucho de los líderes, depende mucho de los que comunican, sean pastores, sean líderes, sean sacerdotes. Tenemos que cambiar nuestra manera de comunicar el mensaje. Las iglesias, todas las iglesias, yo lo que le decía al principio, cualquiera sea su fe, si esa fe lo vuelve mejor persona, bienvenido sea. Pero lastimosamente, en medio de la globalización, la tecnología, de tanta situación, se está perdiendo el mensaje. Las iglesias están perdiendo un poco a los jóvenes. Están perdiendo, sí. Hay jóvenes que lo hacen de manera innata, sienten buscar a Dios de pronto por el familiar que lo llevó. Mi caso fue, yo por mi cuenta fui a una iglesia. ¿Hace cuánto tiempo en la vida cristiana? Desde los 12 años, ya tengo 30, voy a cumplir 30, ya nos llegó los TA, ya comienzan los TA. Bueno, entonces yo lo hice por iniciativa propia, pero hay personas que sí creo que nosotros como líderes religiosos debemos buscar las maneras, no de cambiar el mensaje no se cambia, pero sí de saberlo comunicar. Entonces yo insto a los jóvenes, mediante esta pregunta, a buscar a Dios. Yo te quiero decir que nada te puede llenar, no nos llena ni el alcohol ni las drogas, no te puede llenar ninguna cosa, como dijo Pascal, yo lo dije anteriormente en la anterior entrevista. Pascal, que fue un polímata, filósofo, matemático, físico, teólogo, él dijo, en el corazón de todo ser humano existe un vacío del tamaño de Dios y solamente Cristo lo puede llenar. Entonces yo insto a la juventud a buscar a Dios, pero sí veo una dificultad, un tropiezo de que nosotros como líderes religiosos tenemos que cambiar nuestra manera de comunicar el mensaje de Dios. Muy bien. Felipe, Jesús es, usted lo decía a través de una referencia histórica, un personaje pues que es el eje central de la historia. El eje central de la historia. 2000 años después, y su mensaje sigue siendo el eje y vigente, ¿cierto?
En ese momento él fue un reformista, podría decirse. Sí, un rebelde. Sí, se lo puede catalogar como rebelde. Según cómo se lo quiera llamar, se lo quiera ver, ¿no? Sí. Pero 2000 años después, ¿por qué es tan fuerte el mensaje de Jesús y su vida y lo que hizo por nosotros, por decirlo de esa manera? Claro. Pues quienes creemos en él. Jesús partió la historia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estamos en el año, según los judíos, están en el año 5781, si no estoy mal. Y la historia se partió 2000 años, como tú dices, 2021. El mensaje de Jesús hoy en día es tan fuerte porque va a la necesidad de las personas. Jesús vino y dijo, por ejemplo, no os afanéis por lo que debéis de comer o de beber, o de vuestro cuerpo, de que debéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo más que el vestido? Uh-huh. Entonces el mensaje de Jesús informa, forma y transforma. Forma y transforma. Qué bonito mensaje. El mensaje de Jesús llena nuestras vidas. Por ejemplo, yo lo decía, Jorge Augusto Curie era un escéptico también y se sentía vacío. Sin embargo, comenzó a leer los evangelios y dijo, no, y es un gran psicólogo, es un gran conferencista, tiene varios libros. Y él dijo, no, este hombre no puede ser un hombre corriente, debe ser Dios. Uh-huh. Y veo que el mensaje de Jesús, si usted estudia ese libro, El Maestro de los Maestros, y no renuncies a tus sueños, podemos ver que el mensaje de Jesús es un mensaje que está vigente porque es la necesidad uh-huh. de las personas, espiritual, emocional, física, material, económica. Jesús, el mensaje de Jesús llena todas las áreas. Muy bien, una última pregunta porque el tiempo avanza y ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué celebran los judíos en estos días? Porque ellos también tienen una celebración o una conmemoración. Los judíos celebran Pascua, ¿sí? ¿Qué es la Pascua? La Pascua es una fiesta que se conmemora la salida de Egipto. Uh-huh. En Éxodo capítulo 12 podemos ver que a través de la vida de Moisés, los israelitas pudieron salir del cautiverio egipcio. Uh-huh. Entonces hubo un cordero, un sacrificio, y cuando se celebró eso, por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús murió el mismo día de Pascua, murió a la misma hora que se sacrifica el Cordero, a las 3 de la tarde. Y algo que yo, antes de terminar, quiero decir que el mensaje central de esta semana es lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús murió para que nosotros vivamos eternamente. Jesús fue rechazado aquí en la tierra para que usted y yo seamos aceptos en el cielo, dice Efesios capítulo 1 versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual Él nos ha hecho aceptos en el amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Jesús murió para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Muy bien, Felipe, muchas gracias por venir. Qué bonito mensaje en esta Semana Santa, pues especial porque después de la pandemia o durante la pandemia, el año pasado estuvimos encerrados, ahora tenemos la posibilidad ya por lo menos de poquitos ir al templo. Sus redes sociales, por favor, rápidamente. Gracias. Vida con Propósito TV es nuestro canal de YouTube y estamos en Facebook como Felipe y Lady Mendoza. Muy bien. A Felipe, muchas gracias por haber venido y por darnos estas explicaciones siempre pertinentes. Aquí hemos tenido de todo, artistas, cineastas, músicos, cantantes, artistas del carnaval, cantantes. De todo. Y hoy tenemos un teólogo. A un teólogo, un pastor. Muy bien. Antes de despedirnos, Javi, así como de carrerita, quiero mandarle un saludo muy especial. Hoy cumpleaños, yo diría que mi alma gemela, él es mi mejor amigo, Cristian Andrés Alegría Ortiz. Cristian. Besos, picos y abrazos para ti. Somos Eliana Bastidas, el profe Javier Benavides, bajo la dirección técnica de Mario Restrepo. Los invitamos para que mañana estén puntual a las 8 de la mañana en Mañanas Capital. Sigan con la radio porque en San Juan de Pasto la radio es Capital. Chao. En Capital Radio, una pausa. Ya regresamos con más de lo que te gusta.